Buenas noches, estimados amigos. Estamos en Reflexiones de Canal B, el canal del Bicentenario, para mí el mejor canal digital del Perú. El programa de hoy vamos a tratar sobre la visión extranjera, especialmente de los Estados Unidos, relacionada evidentemente con la situación del Perú. He tenido la suerte en estos días de conocer a un congresista de los Estados Unidos de América, el cual ha tenido la gentileza de aceptar estar con nosotros. Él es Ricardo Rosselló. No sé si Ricardo debe estar ya por ahí para darle la bienvenida. Ahí está Ricardo. ¿Cómo está, Ricardo? Saludos y gracias por la oportunidad. Es un gusto tenerte con nosotros. Voy a hacer una pequeña explicación de quién es Ricardo. Ricardo Rosselló es un empresario, investigador, ex gobernador de Puerto Rico y actual delegado congresal por Puerto Rico ante el Congreso de la República de los Estados Unidos. Él es el oficial en jefe operativo y oficial visionario del Instituto de Medicina Regenerativa, RMI en inglés. Es un centro especializado en longevidad con la finalidad de reducir el proceso de envejecimiento y ayudar a los pacientes a mejorar ese proceso y puedan vivir una vida más larga y sana. El doctor Rosselló es un PhD graduado en Ingeniería Química y Biomédica en el MIT, Universidad de Michigan y Duke University, donde realizó un posgrado. Es para reflexiones, para mí, para Pepe Pardo especialmente, y para el Canal B, tener la satisfacción de contar con un invitado de calidad, Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló, tener hoy día un profesional tan capacitado, porque he tenido la oportunidad de poder conversar con él muy largo. Y Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Tú conoces bien la situación que atraviesa el Perú, sobre la cual hemos conversado largamente, y mucho nos gustaría, seguramente a nuestros asistentes, que traslades tu opinión a todos los que están aquí presentes y seguidores también sobre la situación en el Perú. Y luego conversamos de otros temas también relacionados. Bienvenido, Ricardo, y adelante. Muchas gracias, don Pepe. Ciertamente un placer estar aquí con usted, haber podido conversar con una enciclopedia de conocimiento, como le da usted, y de experiencia. En estos días he aprendido muchísimo y encantado de estar aquí, pudiendo compartir un poquito de mis impresiones. Ciertamente debo establecer desde el inicio que son las impresiones de una persona que no vive en el Perú y que ha visto con preocupación ciertos de los movimientos que tanto han estado pasando en el Perú como en el resto de Latinoamérica. En primera instancia, ver la inestabilidad gubernamental por un lado es preocupante. Por el otro, la historia y la narrativa que se genera por ciertos grupos más extremos para poder sostener entonces el poder o para poder adquirir el poder. Ciertamente algo que el pueblo de Perú debe de estar consciente. Y en tercer lugar, pues mi observación de viendo lo que ha ocurrido particularmente en los últimos meses, ¿quién se va a parar de frente o quiénes se van a parar de frente ante el país y presentarse como una alternativa
para resolver las preocupaciones del pueblo, pero de una manera tangible y que obviamente mejoren la condición económica y la condición de vida del peruano, y no caer en las tristes maniobras del narcotráfico que intenta influenciar la política y la política pública en diversos sectores de Latinoamérica, ¿verdad? Así que yo creo que esa es a grande escala la observación. Ciertamente el Perú es un país con mucho potencial, ha demostrado una consistencia y una disciplina fiscal, por un lado, que ha permitido que algunos sectores, ¿verdad?, del sector privado y innovadores puedan echar hacia adelante, y hay que salvaguardar ese espacio permisivo para que puedan seguir aportando y que puedan seguir creciendo la sociedad de cara hacia el futuro. Muy bien. Una de las preocupaciones, aparte de lo que has agregado tú, es la situación en Latinoamérica. No solamente el Perú está involucrado en todas estas circunstancias, sino ya tenemos muchos otros países, aparentemente con muchas dificultades, han llegado a manejar, han llegado a las presidencias de Chile, de Colombia. Tenemos Bolivia al costado, a la frontera con nosotros también. Tienes a Venezuela, tienes a Nicaragua, tienes a Argentina. Entonces tienes un grupo de países latinoamericanos que siempre se han identificado con los Estados Unidos de América, especialmente, ¿no? Y con el mundo europeo, ¿no? Gran parte del mundo europeo. Evidentemente, se siente de que esa presencia de los Estados Unidos ha decaído, no es una presencia como la que se ha tenido antes, en cuanto a muchos aspectos. Entonces, un poco me gustaría que tú expliques también a qué se debe todo esto, a qué se debe que Estados Unidos se ha alejado de Latinoamérica. A ver. Sí, bueno, nuevamente yo creo que tenemos que hacer una trayectoria histórica de lo que ha transcurrido. Recordarán aquellos de unos cuantos años que para los años 80 y 90 en Estados Unidos se estaba forjando lo que era la guerra contra la droga y el narcotráfico, ¿verdad? Era uno de los principales motivadores de política pública al exterior, porque ciertamente lo que se generaba en Latinoamérica en términos de droga se traspasaba a ciertos países, inclusive a Puerto Rico, y entonces se consumía en los Estados Unidos. Era de gran preocupación para el pueblo norteamericano y para los políticos en ese entonces. Llega donde algunos historiadores y expertos identifican que hubo un pequeño cambio donde empezó a trascender y a desconectarse un poco ese vínculo entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Fue cuando el 9/11 en los Estados Unidos, el 9/11, cuando hubo un acto terrorista contra las Torres Gemelas y contra los ciudadanos americanos, provocó en primer lugar, don Pepe, que el enfoque de la política internacional se fuese un tanto del manejo de droga y las relaciones con nuestros vecinos en Latinoamérica hacia el manejo del terrorismo en otras partes distantes del mundo, ¿verdad? O sea que yo diría que eso fue el primer paso. Bajo la incumbencia de George Bush, que todavía se sostenían unas relaciones bastante robustas con Latinoamérica. Pasa entonces los 2 cuatrenios del presidente Bush y hay cierto desgasto a nivel de Estados Unidos y a nivel global del concepto de los Estados Unidos como el policía del mundo, ¿verdad? En términos de esta política pública que se manifestó más bien en Afganistán y otras partes, el reclamo del público en aquel momento era un distanciamiento de la intervención directa en distintos países y eso provocó entonces
una presidencia de Obama, donde hubo un distanciamiento de esa proyección, hubo un esfuerzo marcado para despintar a los Estados Unidos como un policía y más como un amigo, pero un amigo más distante. Cuando vamos añadiendo el tiempo, don Pepe, ya estamos hablando de 4 cuatrenios, son 16 años, donde la política pública tácita era ir quitando la huella que se tenía en Latinoamérica poco a poco para reenfocarlo en otros asuntos que el pueblo americano entendía que eran de mayor importancia. Entonces llega la administración del presidente Trump y ciertamente su enfoque internacional fue dirigido hacia lugares como Corea del Sur y del Norte, como China, como Rusia, entre otros. Y ahí seguimos añadiendo al distanciamiento y nos encontramos entonces en la presente situación, don Pepe, de 20 años, donde aunque no ha sido un paso activo para retroceder, el tiempo poco a poco ha provocado una circunstancia donde los Estados Unidos han quitado sus dedos un poco de la colaboración en Latinoamérica y en ese espacio, ¿verdad? Otros países como China han comenzado a ocupar el espacio y ciertamente pues esto presenta un marco que debe de ser preocupante para los Estados Unidos, pero al día de hoy no está en la conciencia general del ciudadano norteamericano. Tú, según hemos conversado, estás más identificado con Trump, no necesariamente las cosas malas de Trump, sino las cosas buenas. Y evidentemente te identificas más con lo que nosotros llamamos derecha o oposición, ¿no? Centro derecha. Pero definitivamente es totalmente evidente una lejanía americana, como de repente también hemos comenzado a tener una lejanía de la Unión Europea en menos escala. Pero yo tengo que recordar la actitud americana de la época de Kennedy con la isla de Cuba y de muchas otras épocas que estaban relacionadas más bien con la preocupación de los Estados Unidos de tener cercanía de un país que tenga identificación rusa en ese momento, ¿no? O sea, conocemos perfectamente lo sucedido, pero ahora la situación ya no es una sola isla, la situación viene desde México. Entonces tienes México, Nicaragua, todos los países adicionales que he mencionado, y evidentemente una presencia china también importante en Latinoamérica. Y Estados Unidos más bien nos sorprende a todos los latinoamericanos de esa ideología y en lo que creemos nosotros es en la libre empresa. Evidentemente la actitud de Biden con respecto a Venezuela, ¿no? Que ya comenzó a comprarle petróleo, a bajar todos los temas que Estados Unidos tenía bien identificado en contra de Venezuela. ¿Qué tienes tú que decir sobre todo eso? ¿Y cuál es la actitud que te mencionan antes? Pero lo que quisiera es que tú estás en el Congreso americano, conoces perfectamente el pensamiento de los congresistas, lo hemos conversado además, de que el gran pueblo americano es un pueblo que es demócrata, definitivamente, y no es una democracia radical. A ver, cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo creo que hay varios factores que considerar en todo esto. El primero es mi percepción de que no tan solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo hay un sentimiento anti-incumbencia, que significa un sentimiento anti-establecimiento, anti-status quo, ¿verdad? Por lo que... Disculpe.
del establishment, lo que se llama el Del establishment. correcto. Exacto. Perdona y entonces, la interrupción. No hay problema. Y entonces, al tener ese sentimiento, ciertos grupos y ciertos países, tanto a la derecha como a la izquierda, lo han capitalizado para poder entonces revertir una ola de donde iba su país hacia otra, ¿verdad? Así que yo, en términos de Latinoamérica, lo primero que uno empieza a ver el mapa, convirtiéndose más un mapa de izquierda en toda Latinoamérica. Mi preocupación no es tanto con eso porque lo veo como un efecto natural de una ejecución para tratar de pintar a los gobernantes de derecha, a los que estaban como si fueran el establishment, ¿verdad? Significa ahora que aquellos que están en el centro o en el centro derecha tienen que responder a ese reto y apuntar a las deficiencias que tienen estos gobiernos de extrema izquierda, como el establishment nuevo, ¿verdad? El que le está fallando al pueblo ahora y por lo tanto recuperar ese poder. Eso es lo que yo creo que es la receta, no tan solo en Perú, sino en otros países en Latinoamérica. Ahora bien, la preocupación emana de que si uno presume que esta tendencia anti-incumbencia, anti-establishment, va a continuar por los próximos años y tal vez las próximas décadas, eso significa que va a haber cambios de un lado hacia otro por los próximos años. Y la preocupación, particularmente con grupos de extrema radical, es que utilicen ese espacio para tratar de coger el poder de manera legítima al principio, pero después de sostenerse en el poder de manera ilegítima, como lo hemos visto, ¿verdad? Tan reciente aquí en Perú, con el intento de un golpe de Estado. Y esa es la preocupación, eso es lo que, ¿verdad? No tan solo los peruanos, sino que todos los latinoamericanos, inclusive todas las personas en el mundo y los ciudadanos americanos debemos estar pendientes. Y por eso es que yo creo que el asunto de Latinoamérica sí debe ser uno que es de importancia en los Estados Unidos, debe ser uno que sea importancia en la discusión de la política pública, y la gran pregunta y la interrogante para ver cómo Estados Unidos va a colaborar, cómo el Congreso va a colaborar entonces con la situación que está ocurriendo muy cercanamente en Latinoamérica es cómo se crea el ambiente para sacar la atención de otros asuntos que son de menor importancia, pero que llaman más la atención en estos momentos, y enfocarlo en algo que puede tener un impacto trascendente y duradero, tanto en la economía como en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Tú crees realmente que esa política americana, que es la que estamos hablando actualmente, va a variar en los próximos años con un regreso de Trump o un gobierno más de derecha? DeSantis es una posibilidad, pero ¿crees realmente que va a variar cuando Estados Unidos tiene su foco dirigido en este momento al apoyo a Ucrania, ¿no? Con una guerra con Rusia, tiene a China, que se le ha comenzado a meter por todos lados, ¿no? Que con estos globos que ha habido también en Canadá, en Estados Unidos, una presencia además china importante por todos lados, por todos lados. Entonces, ¿tú crees que durante los próximos años esa actitud americana va a variar realmente y tiene que tomar en consideración los americanos de que también el tema comercial juega? Hay una reducción, tengo entendido, de los tratos comerciales que tenemos con Estados Unidos, y ha comenzado a aumentar la circunstancia con China, ¿no? ¿Tú crees que esa política va a variar cuando venga un nuevo gobierno americano? Yo digo todo esto porque Estados Unidos es la primera potencia mundial, por más que muchos dicen que China ya, que China no sé. Pero para mí, definitivamente sigue siendo la primera potencia mundial. Y una primera potencia mundial tiene que tener cuidado de lo que está sucediendo. Pero en fin, ¿tú crees que realmente va a cambiar? Bueno, yo tengo la expectativa de que sí, pero requiere un esfuerzo, ¿verdad? Requiere un esfuerzo particularmente, yo creo que del mismo ciudadanos en Perú, ciudadanos en otros países de Latinoamérica, que ciertamente tienen conocidos, familiares en los Estados Unidos que puedan trabajar
esas líneas para comenzar a influenciar en la discusión pública que este asunto de Latinoamérica es muy importante. Don Pepe, yo comparto varios puntos que creo que son importantes, ¿verdad? Recientemente, tan reciente como en enero, se hicieron unas encuestas en los Estados Unidos para ver cuáles eran los asuntos más importantes, ¿verdad? En la discusión pública. Y cuando uno se pone a ver el asunto más importante ahora mismo de política pública en los Estados Unidos es cuán malos son los gobiernos locales. ¿Verdad? El 20%, 1 de cada 5 americanos, identifica ese como el problema principal. O sea que en ello le estoy diciendo que la situación es bien doméstica, ¿verdad? No hay un desenfoque del aspecto internacional. El segundo punto y el tercero más importante, los dos son de índole económico, ¿verdad? La inflación, el costo de la inflación ya preocupa al 15% de la población, la economía en general al 10% de la población. Y entonces los otros asuntos que le siguen son asuntos como la inmigración, como la capacidad de unificar a un país que entienden están divididos, entre otras cosas como el crimen. Pero si uno va, si se fija ahí, cuando hablamos de un asunto como la droga o el negocio con esto internacional con China, entre eso, no llega ni a 1% de la población que está enfocado en un asunto como él. Y si nos vamos a algo más específico todavía aún, que solamente lo enviamos a los asuntos de preocupación doméstica, de preocupación sobre los asuntos de política internacional, el asunto de mayor importancia hoy por hoy internacional en los Estados Unidos es el terrorismo, ¿verdad? El segundo es la inmigración y entonces el tercero es el tráfico de drogas, que tiene, ¿verdad?, una inherencia con la relación con Latinoamérica. Pero esa preocupación, don Pepe, ha reducido en los últimos 20 años bastante significativa, y me refiero al tráfico de drogas, por lo que otros asuntos como el de inmigración han tomado ¿verdad? Un paso primordial sobre ese en particular, y entonces se distancia un poco la situación de Latinoamérica. Usted mencionó el asunto de China. Interesantemente, aunque es algo que se discute mucho públicamente allá, ¿verdad? El rol de China es un asunto que tanto demócratas como republicanos pues quisieran obviamente sostener su potencia y su poder global y no permitir que China tome esa posición. Pues el asunto número 12 en términos de la preocupación y cuán conscientes están a nivel global. O sea que ese asunto de China, aunque nos parece a los que estamos pendientes a la política pública internacional y como si fuese uno primordial, en la conciencia del ciudadano de a pie en los Estados Unidos, es un asunto que no está ni en las primeras 10 preocupaciones internacionales por resolver. Por lo tanto, cuando uno ve el marco que se está forjando, que usted lo definió muy bien, ¿verdad? Una Latinoamérica que se está tornando un tanto hacia la izquierda y en algunos casos con ciertos grupos de izquierda radical y con financiamiento del narcotráfico, ¿verdad? Convirtiendo a algunos de estos países potencialmente en narcotráfico. Y cuando uno ve la dejadez un tanto económica de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica y el crecimiento de esa relación entre China y Latinoamérica, pues debe de ser de preocupación económica y geopolítica para los Estados Unidos. Al momento no se ha podido compenetrar con eso. Yo creo que el liderato, ¿verdad? Tiene que ver mucho con eso, y entonces hay que ver quiénes son los candidatos a la presidencia ahora en esta próxima ronda que puedan tener, que puedan coger algunos de estos asuntos como banderín. Usted mencionó Ron DeSantis, ¿verdad? No es no es necesariamente santo de mi devoción, pero cuando uno mira las encuestas, si hoy fuesen las elecciones, se perfila como un muy posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, si uno escucha el discurso de Ron DeSantis,
se da cuenta que es muy enfocado en combatir el comunismo y en combatir elementos extremos radicales de la izquierda. Pues ahí se presenta una persona que lo más seguro pueda prestar un oído a la necesidad de insertarse más en la política pública en Latinoamérica y poder vencer estos sectores para que la sociedad pueda progresar. Depende de quién gane, depende de cuál sea el ánimo social en los Estados Unidos, cuáles sean los issues, pues de ahí es que van a salir los políticos que van a tomar las decisiones, y es por eso que en vez de esperar, mi sugerencia, en vez de esperar a que las cosas ocurran, uno tiene que ir y crear ese ambiente, ¿verdad? Tanto el liderato político de la oposición, ciudadanos que se comuniquen, cualquier conexión que se pueda tener con otros colaboradores en los Estados Unidos, tienen que alertarles a la situación muy real, muy preocupante que está ocurriendo acá. Tienen que corregir algunas de las historias que se están perfilando ¿verdad? A través del mundo sobre la situación social que se está desembocando en países como Perú, y tienen que entonces sostener y hacer una petición de ayuda que se proyecte como algo que sea de mutuo beneficio tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica. Muy interesante tu explicación, tu análisis. Pero yo quiero seguir en ese tema porque es un tema fundamental para el desarrollo de toda la región. Hablo de Latinoamérica, dentro de la región, ¿no? ¿Cómo entro a la política de Biden contra la política de Trump, ¿no? Los cambios muy importantes en esas políticas de gobierno, que evidentemente generan desestabilización, desestabilizan la circunstancia de la que estamos conversando, sobre todo. Porque no es posible que mientras Trump dice de que pone precio a la cabeza de Maduro, ¿no? Y le puso el precio a la cabeza de Maduro por un tema de droga, el señor Biden entra y ahora hace un arreglo con el petróleo venezolano. Entonces, estos cambios que ya se convierten en radicales, y la preocupación agregada es que sentimos que nuestros amigos americanos se están izquierdizando, si quieres ponerlo así, ¿no? Con gobiernos izquierdistas como el gobierno de Biden, o que Biden en un momento ha entrado en una situación mental inadecuada pues a su puesto, ¿no? Que también lo hemos conversado, ¿no? No es un calificativo mío, sino es lo que todo el mundo ve y observa en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en esta situación en que ya prácticamente se ha enrojecido el panorama latinoamericano? Si tú ves el mapa, estamos casi todos en rojo, ¿no? Rojo quiero decir que ya casi todos hemos entrado, no a una izquierda, la izquierda temporal tranquila, no es una izquierda demócrata, es una izquierda radical, que llega a ser hasta dictatorial. Entonces, ¿qué es lo que quieren conseguir? Modifican la Constitución para beneficiarse ellos y seguir el sistema. Manejan los jurados nacionales de elecciones, etcétera. Que ha sucedido acá. No tenemos todavía las pruebas definitivas, pero las apariencias nos llevan a eso, como a los colombianos también. Entonces, yo no creo que mi pregunta va a ser, oye, ¿qué harías tú? ¿Qué crees tú que se debe hacer cuando estamos en una situación realmente, en mi opinión, peligrosa, ¿no? No solamente nosotros por lo que tenemos en este momento, sino también estoy hablando de Estados Unidos de América, de la potencia número 1 del mundo. Sí, yo creo un panorama, como usted bien estableció, preocupante, y entiendo que hay varias vías donde se puede trabajar esto, ¿verdad? Entendiendo que el gobierno americano responde a sus ciudadanos y responde a las elecciones que hagan estos ciudadanos. Yo creo que una trayectoria tal vez un poco más larga, pero importante de trabajar,
es comenzar a insertar el asunto y la preocupación de Latinoamérica en esos ciudadanos. ¿Por qué, don Pepe? Hoy por hoy, prácticamente el 20% de la ciudadanía americana, 65.3 millones de los ciudadanos americanos que residen en los estados son de origen latino, ¿verdad? Y latinoamericano. Y eso puede ser un primer paso para poder llamar la atención a estos ciudadanos que tienen origen latinoamericano, para que ellos puedan ser los portavoces con poder político allá en los Estados Unidos y que puedan entonces determinar las acciones a seguir. Y le voy a dar un ejemplo de por qué digo esto. En Puerto Rico, nosotros no tenemos el derecho y el poder de voto. Somos parte de los Estados Unidos, pero somos un territorio de los Estados Unidos. Y se ha solicitado el que Puerto Rico se pueda incorporar como Estado de la Nación Americana, pero la verdad es, don Pepe, que con el asunto meramente de la discusión con los líderes, entre otras cosas, pues no se va a mover muchísimo el asunto. Los líderes tienen que sentir la presión de sus electores, de sus constituyentes, ¿verdad? Y en mi apreciación, cuando fui gobernador, yo traté de ir la vía de hablar directamente con el presidente, con los congresistas, y todos escuchaban muy bien, pero poca acción se daba. Ahora, como congresista, ¿verdad? Como congresista y delegado sin voto, lo que he decidido hacer es otra estrategia. Y es que me di cuenta que, si bien es cierto que en Puerto Rico somos 3 millones de ciudadanos americanos que no tenemos el derecho al voto, hay 6 millones, casi 6 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, que sí tienen el poder del voto. Y esos, cuando van entonces a sus congresistas, los congresistas le tienen más respeto y le tienen más miedo. ¿Por qué? Porque saben que si esas personas tocan su oficina y le dicen, oigan, si usted no le hace caso al asunto de Puerto Rico, yo no voy a votar por usted, no le vamos a dar ese voto, pues entonces esos congresistas se tienen que ajustar. Déjenme entonces tratar de proponer una visión más amplia de lo que creo que entonces se debe hacer con el problema de Latinoamérica. Como les dije, si son 6 millones de puertorriqueños, cerca de 6 millones, son 65.3 millones de latinoamericanos en general, o personas de herencia latinoamericana que vive en los Estados Unidos. Esto representa una fuerza política enorme, don Pepe. Y hoy por hoy, el enfoque mayoritario de política pública de este sector es uno de inmigración, ¿verdad? De cómo se le puede permitir a ciertas poblaciones, a sus familiares o a otras personas, a que puedan convertirse y vivir en los Estados Unidos. Y entonces, pues, otros asuntos, naturalmente, pues van en un segundo plano. Yo invitaría a que intentemos de conseguir grupos, que existen muchos, ¿verdad? Que de latinoamericanos en particularmente, que han tenido y han vivido los dilemas y los problemas de gobiernos disfrazados de la izquierda, pero que tienden a ser narcogobiernos, ¿verdad? Y el daño que sufrieron ellos y su familia en aquel momento, ¿verdad? Para que puedan ser los portavoces allá en los Estados Unidos de que se tiene que prestar atención en Latinoamérica. Y yo lo encabezaría, ¿verdad? Mi sugerencia es, uno, establecer que aquí en Latinoamérica está pasando una tendencia, puede ser temporera, pero política, que afecta la relación económica entre los países. Dos, que ante esa dejadez, otros países como China están ocupando el espacio, ¿verdad? Y que tres, a largo plazo, tal vez no hoy, pero a largo plazo eso presenta un problema geopolítico, estratégico y global para los Estados Unidos si se les cierran las puertas en Latinoamérica y no los tenemos como colaboradores tanto en comercio, político, entre otros. Así que algo así es lo que yo visualizaría, ¿verdad? Puede que existan miles de otras ideas, pero lo importante, don Pepe, y si escuchan algo de lo que yo les digo hoy, es lo siguiente. El Congreso de los Estados Unidos y los líderes de los Estados Unidos no se van a mover
de ninguna otra forma que no sea ejerciendo la expresión, de ninguna otra forma que no sea que ellos entiendan que tiene un costo político el no tomar una acción, porque hoy por hoy, lamentablemente, por lo limitado que es la discusión pública, la poca profundidad que se permite, ¿verdad? Espacios como este nos permiten hablar y detallar ciertas cosas. Pues hay un desconocimiento de lo que está ocurriendo verdaderamente en Latinoamérica y cómo eso puede impactar al ciudadano día a día. Mi sugerencia es, hay que crear algún tipo de movimiento y ambiente con líderes tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos para que esto se convierta en un asunto de importancia y de discusión pública. Muy interesante lo que has dicho. Te agradezco mucho lo que acabas de mencionar y te estás autodenominando con nuestro total respaldo del liderazgo para poder hacer esto factible en todos los grupos latinoamericanos, en los 65.3 millones de latinos que hay en Estados Unidos. Y nosotros apoyaremos todo esto a través de los canales que tú puedas proporcionarnos. Entonces yo creo que no solamente soy yo creo que esto es una necesidad peruana, si quieres ponerlo en el caso nuestro, y es una necesidad latinoamericana. Y lo que has dicho me parece excelente, extraordinario. Biden acaba de abrir las fronteras a 30.000, creo que son 30.000 mensuales, ¿no? Y si sigue esta circunstancia acá, esos 30.000 mensuales van a tener que triplicarse porque la situación en todos estos países genera mucha pobreza. Y eso lo sabes tú tanto como yo. Entonces, primero te agradezco mucho. Sabía que podíamos contar contigo, lo habíamos conversado. Es un gusto, además, tener a alguien que esté identificado con nuestras circunstancias, nuestra situación y nuestra ideología y lo que queremos nosotros conseguir para beneficio de todos, porque al final también será para beneficio de los americanos y los latinos que viven en Estados Unidos, porque lo que ha dicho lo ha dicho con esa perfecta precisión. Yo quiero agregar algo paralelo, ¿no? Has hablado que Estados Unidos dedica prioritariamente a los temas de terrorismo, inmigración y droga. Esos temas que están definitivamente vinculados con Latinoamérica, ¿no? Aparentemente no se está trabajando de la forma que te acabas de mencionar, ¿no? Claro. Entonces, yo la vez pasada, hace muy poco tiempo, hace una semana creo, y menos, una semana y media, participé en un pequeño programa, Panorámica se llama el programa, en el cual el expositor fue un agregado de seguridad de Francia en Bolivia, un porque ya es ex que ha escrito un libro además sobre el tema de la droga. Y este señor, que es un experto en esa materia, nos ha manifestado pues una serie de situaciones que nosotros desconocemos y que es importante también que eso se conozca a nivel inclusive mundial, ¿no? Como la actitud de Evo Morales, que inicialmente pensaba que Evo Morales era una persona seria, importante, que estaba dedicada a su pueblo, cuando llegó como agregado de seguridad a Bolivia, se encontró, conforme pasaba el tiempo, con un realmente delincuente, dedicado única y exclusivamente al tema de la droga, ¿no? Manejado con su facilidad política y con el permanente, como yo digo siempre, que la estrategia del comunista es siempre el permanente engaño. Entonces, entre las cosas que él dijo, que yo le pregunté, era ¿por qué un país como Francia y con muchos otros países de la Unión Europea, inclusive Estados Unidos, no actuaban en forma directa en esas circunstancias de la droga? A pesar de que hay la DEA y hay una serie de situaciones que realmente no generan ningún beneficio todavía para nadie. Entonces,
Mi pregunta fue, ¿a qué se debe todo esto? Si ya saben cómo es la circunstancia y la situación, ¿cómo no se puede intervenir? Entonces ahí me contesta con mucha precisión, me dice, hay una actitud mundial del derecho a no intervención por parte de las cancillerías que no quieren intervenir, ni quieren molestar, ni quieren afectar los intereses comerciales que existen. Entonces, lo cual a mí me parece atroz, porque tarde o temprano eso va a generar una circunstancia y una situación muchísimo peor de la que tenemos ahora a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos también se ha convertido más pasivo en ese tema. Y nosotros somos un país, creo que somos el número 1 productor de droga del mundo. Entonces, allí también hay un canal que es necesario atender, Ricardo. Entonces, no sé, yo creo que suficiente como que te hayas declarado líder de la ayuda y líder de los canales para llegar a los latinoamericanos en Estados Unidos, puedes también tocar estos temas que son fundamentales, ¿no? Sí, pues miren, nosotros tenemos varios asuntos. Como delegado congresional de Puerto Rico, mi rol principal es poder provocar el bienestar de los puertorriqueños y comenzar la transición hacia la integración de Puerto Rico como un estado de la nación americana, ¿verdad? Ahí hemos entablado, como le dije, comenzado la estrategia de organizar a los puertorriqueños en los Estados Unidos a tener delegados extendidos, como le hemos llamado. Han sido una gran revelación, han tenido unos resultados extraordinarios y gracias a su poderío, a su liderato, se han podido hacer ciertos cambios importantes dentro del Congreso. En ellos, don Pepe, pues hay relaciones con otros grupos que nosotros estamos estableciendo, ¿verdad? Y por supuesto, todos los distintos grupos tienen un sinnúmero de prioridades, de asuntos que queremos coalinear y que queremos asegurarnos que estén en el beneficio no tan solo de los puertorriqueños, no tan solo de la comunidad latina, sino de todos los ciudadanos americanos en conjunto. Y yo entiendo que hay un buen argumento para hacer de por qué es importante esta relación entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Yo entiendo que ya diversos diputados, diversos presidentes y personas que han ido a Washington, D.C. de Latinoamérica han establecido el llamado y han dejado ¿verdad? Ese mapa de manera clara que es un problema grande que Estados Unidos no esté interactuando y participando con Latinoamérica como lo hacía en el pasado. Lo que hace falta es algún tipo de acción o algún tipo de masa crítica de ciudadanos americanos que vean el problema, que exista, que podamos conectar cómo lo que está pasando en Latinoamérica me afecta a mí personalmente en mi diario vivir. ¿Cuáles van a ser las ramificaciones para mí, para mi economía, para mis familiares, si este asunto no se atiende? Y aunque yo entiendo que sí se ha articulado de una manera muy elegante, ¿verdad? Y cierta, a un nivel muy alto de geopolítica, lo cierto es que eso no le llega a la mayoría de la gente. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos eso. Mira, un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo porque usted mencionó que estos primeros 3 asuntos, el terrorismo, la inmigración y el tráfico de drogas, son 3 asuntos que están directamente relacionados de alguna forma o de otra con Latinoamérica, ¿verdad? Pero desde la perspectiva del ciudadano común en los Estados Unidos, el terrorismo por lo general se adjudica Afganistán, Rusia, entre otras partes, ¿verdad? Y esa parte que tiene que ver un tanto con Latinoamérica, es una parte muy pequeña, ¿verdad? El asunto de inmigración, pues por supuesto, ese sí que tiene que estar de manera directa ligado con Latinoamérica, porque son los latinoamericanos los que están yendo hacia los Estados Unidos. Pero las razones por qué este asunto es prevalente no es necesariamente porque las condiciones estén malas en Latinoamérica, ¿verdad? Que debe ser esto un asunto principal, sino que hay una guerra entre personas que entienden que sí se les debe de dar el paso a los inmigrantes
y hay otra guerra por otros que dicen que no, ¿verdad? Yo soy una persona, don Pepe, que soy fiscalmente conservador, como usted bien lo dijo, pero soy socialmente liberal. Y el bienestar de los latinoamericanos para mí es importante, pero la razón, lo que no ha percolado todavía, ¿verdad? Es por qué todos estos latinoamericanos de distintos países están tan desesperados, ¿verdad? Que hasta sacrifican sus vidas para dar el salto hacia los Estados Unidos. Y la razón es que las condiciones se están convirtiendo tan inhóspitas, tan críticas, en lugares como Venezuela, uno de los países que potencialmente podría ser de los más ricos del mundo por sus recursos naturales, pues simplemente no tienen acceso a recursos médicos, no tienen acceso ¿verdad? En ciertos lugares a comida y pues ustedes lo han visto, lo he visto yo, que no están solo los venezolanos que van a los Estados Unidos, son venezolanos que vienen aquí a Perú, que ya entiendo que enumeran más de 1.5 millones, ¿verdad? Son venezolanos que van a Costa Rica, son venezolanos que se van a otras partes. No es que se están yendo a Estados Unidos única y exclusivamente, es que están huyendo de ciertos regímenes que, de nuevo, en mi opinión, se pintan de izquierda, se pintan de socialismo, pero verdaderamente lo que está detrás de eso es la aspiración de tener un Estado que pueda ser controlado por ciertos sectores, y uno de esos sectores mayoritariamente el narcotráfico. Eso presenta un grave problema geopolítico para los Estados Unidos, eso presenta un grave problema para los ciudadanos en Latinoamérica, y debe ser algo que esté en el frente de la discusión, pero todavía no se ha podido cristalizar, y necesitamos mentes como la suya y como ¿verdad? Otros líderes que puedan ir intentando, ¿verdad? De la primera vez no va a ocurrir, intentando distintas formas para que eso vaya penetrando en la mente del elector en los Estados Unidos. Culmino con este pensamiento, y es que con la delegación extendida que nosotros creamos, que son electores de los Estados Unidos, que son puertorriqueños, hemos podido vincular otros asuntos más allá de la estadidad con el asunto con asuntos que son importantes de los Estados Unidos. Y creo que esa también es la hoja de ruta que se debe trabajar en Latinoamérica, ¿verdad? Ya sabemos que hay una preocupación por el terrorismo. Ya sabemos que ciertos sectores, particularmente los sectores republicanos, tienen una preocupación con gobiernos de extrema izquierda tomando poder. Ya sabemos que, aunque minimizada, ¿verdad? Hay una preocupación con las drogas, ahora ya un tanto más las sintéticas que con las que se producen en el sur, pero todavía una preocupación. El reto es cómo vinculamos todos estos asuntos que ya están presentes, ¿verdad, don Pepe?, en la mente del ciudadano americano, y cómo los vinculamos como que una de las maneras de poder resolver y atender estos asuntos tiene que ser en colaboración con Latinoamérica. De otra forma, pues se va a hacer muy difícil hacer esa interconexión, y las imágenes que van a tener la gran mayoría de los ciudadanos americanos que están allá sobre Latinoamérica van a ser pocas, van a ser de menor importancia, y no van a reaccionar hasta que sea muy tarde y la cosa ¿verdad? No pinte bien. Excelente tu intervención, Ricardo. Sí, tenemos mucho para conversar, pero no quiero perder la oportunidad de hablar sobre tu investigaciones. Tú en este momento dedicas parte de tu tiempo a la parte política, y otra parte también lo dedicas a la investigación. Investigación sumamente importante. No lo digo solamente porque yo de repente voy a ser tu primer paciente, como te manifesté, pero este tema de lo que estás tú realizando, estás tú trabajando, inclusive ya tienes vinculaciones con una clínica en Costa Rica, otra clínica en Abu Dhabi, ¿no? Abu Dhabi ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo es eso, cómo va eso, porque yo creo que hay mucha gente que le interesa el tema, sobre todo el que habla. Adelante, bueno, Ricardo. Claro que sí. Yo, al igual que usted, don Pepe, yo soy un apasionado de la política y de ciertos asuntos y del bienestar de nuestro pueblo, pero mi formación profesional es científica, ¿verdad? Yo soy un
un bioingeniero. He trabajado toda mi vida en asuntos para poder provocar mejor calidad de vida y la longevidad, ¿verdad? El pensamiento de que podemos extender no tan solo los números de los años que vivimos, sino la calidad de vida de esos años. Y pues recientemente, aunque soy, ¿verdad? Tengo el honor de ser el delegado congresional electo por el pueblo de Puerto Rico por nominación directa, pues yo hago eso sin cobrar, lo hago de manera gratuita. Pues también he perseguido mis aspiraciones profesionales en el ámbito científico y ella es una de ellas. Nosotros tenemos una clínica, se llama el Regenerative Medicine Institute en Costa Rica, y en la misma lo que hacemos, don Pepe, es que hemos identificado ya en los últimos 5 a 7 años que podemos ver el proceso de envejecimiento casi como si fuera una enfermedad. Y si las enfermedades se pueden tratar, ¿verdad? ¿Verdad? Para mejorarla o hasta para curarla, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con el envejecimiento? Ante eso hemos identificado 9 factores que provocan envejecimiento y que atendiéndolos reducen el paso del envejecimiento para trabajar. Y uno de ellos son las células madre, que son nuestra capacidad regenerativa dentro del cuerpo. Así que yo estoy bien entusiasmado de todo ello, ¿verdad? Somos parte, tenemos una clínica, rmi-international.com. Allí está toda la información y nuestro objetivo es sencillo. ¿Cómo le podemos dar a las personas que pueden en este proceso, ¿verdad? Es tecnología muy nueva. Los instrumentos para poder tener el recurso más valioso, que es calidad de vida y tiempo con nuestros seres queridos. Dime, pero me interesa un poco que expliques estos temas de las células. Claro. El procedimiento creo que me contaste que es muy interesante. Creo que lo puedes explicar también. A ver. Claro. Pues mire, lo que nosotros trabajamos... Uno de los signos principales de envejecimiento, don Pepe, de los 9 que le mencioné, es que mientras nosotros envejecemos, nuestro cuerpo pierde sus reservas de células madre, ¿verdad? Nosotros tenemos, cuando nacemos, una reserva de 100%, si lo visualizan así, células madre. Y a la medida que vamos envejeciendo, esas células madres van decayendo. Por lo cual, hoy, yo a mis 43 años, tengo el 30% de las células madres funcionales que tenía cuando nací. Y es la razón, don Pepe, que, por ejemplo, mi hijo de 5 años, si corre y se da con el piso, en 5 minutos está de lo más bien, ¿verdad? Pero si yo hago exactamente lo mismo, si yo corro y me doy y caigo al piso, voy a estar una semana moviéndome sin la flexibilidad que ello amerita. Y obviamente, cuando alguien tiene mayor edad, pues se pueden crear serias complicaciones. ¿Qué es lo que nosotros yo estaría parado 6 meses. En mi caso estaría sin mi casa. Bueno, pero lo que nosotros hacemos es 2 cosas. Uno, utilizamos células madres, las propias células madres del ser humano, las coleccionamos, las crecemos y las vamos reinsertando paulatinamente para crecer ese abastecimiento de células madres que uno tiene dentro de su cuerpo. Segundo, utilizamos células madres de cordón umbilical para combatir otros signos del envejecimiento, como lo es la inflamación, como lo son la falta de ciertos factores de crecimiento, entre otras. Y número 3, limpiamos el sistema sanguíneo, limpiamos la plasma de la sangre de los seres humanos para que esté, ¿verdad? Que aunque hay un filtro natural, a lo largo del tiempo se van acumulando toxinas y se van acumulando partículas virales, entre otras cosas. Nosotros lo limpiamos para que eso ayude en la comunicación intracelular. Y el resultado, don Pepe, que es nuestra aspiración, esto es muy nuevo, ¿verdad? Tenemos 2 años haciendo esto, pero el resultado es que haciendo estas cosas le vamos a dar más instrumento y capacidad regenerativa
a los ciudadanos, a los humanos, y le vamos a dar la oportunidad de haciendo ciertos cambios de estilo de vida, ¿verdad? Hay que hacer eso también, comer bien, dormir bien, mantenerse ocupado, entre otras cosas. Pues podemos entonces mejorar esa calidad de vida y extenderla. El potencial es enorme, y yo les digo que lo que estamos haciendo ahora es solamente la cima de la montaña, ¿verdad? Hay muchísimo más que viene en el camino. En los próximos años, don Pepe, vamos a estar reprogramando las células madres de alguien, ¿verdad? Que pueda tener 70 años, 80 años, y las vamos a convertir, esas células madres, en células madres de 20 años. Cosa de que cuando se las podamos poner nuevamente al paciente, pues el efecto sea aún mayor. El cielo es el límite con este potencial, y creo que, ¿verdad? Aquellos que puedan y que entiendan que quieran ser parte de eso, nos pueden visitar, pueden tener una consulta totalmente gratuita, y de la misma forma pueden trabajar los daños colaterales del envejecimiento, que incluyen, ¿verdad? Los problemas ortopédicos, los trabajamos con células madres, los problemas de la piel, y hasta problemas cognitivos, como proyectos del futuro. Muy interesante, sumamente interesante, ¿no? Agrego algo más. ¿Es posible también que puedas establecer también una clínica en Lima, llegar a un acuerdo que podríamos también ayudarte en eso? Sí, ese es nuestro esfuerzo ahora, va dirigido a ver en qué otras partes del mundo podemos establecer colaboraciones para dar este servicio, ¿verdad? Que estamos dando ahora mismo en Costa Rica. Porque lo cierto es que al principio era una clínica muy pequeña, la demanda está creciendo bastante y ya no damos abasto en un solo lugar. Además que queremos hacerlo más factible, que personas en distintas partes del mundo pues puedan tener acceso a estos servicios de manera más cercana. Y un lugar como Lima, ¿verdad? Que tiene, a pesar de los retos que hemos hablado, políticos, tiene una base económica y fiscal sólida, tiene un espacio para el turismo médico, pues se presenta como, y obviamente un país con grandes atractivos turísticos, pues se presenta como y gran talento local, se presenta como una oportunidad para establecer un espacio aquí en colaboración, para que otros, no tan solo ¿verdad? Los peruanos se beneficien de ellos, sino que los vecinos latinoamericanos puedan ver un destino más cercano en Perú y se puedan dar ese tipo de servicio. Bueno, extraordinario, es extraordinario. Yo tengo muchos amigos de mi edad que van a estar muy satisfechos con lo que acabas de decir, y de repente podrán ser como yo, tu primer y segundo o tercer paciente. Va a ser un gusto. Mira, Ricardo, realmente para mí esta conversación ha sido muy importante. Yo te agradezco muchísimo todo lo que has explicado, no solamente en la parte política, sino en la parte también médica. Y para mí es un placer conocerte, ¿no? Porque creo que esto no va a ser nuestra primera reunión. Podemos también invitarte desde Puerto Rico, como estés en Puerto Rico, como estés en Washington. Tenemos horarios casi similares, y para mí va a ser un gusto nuevamente tenerte en esta pequeña pero eficiente tribuna. Está a tu disposición también. Y en el otro tema tan importante de los latinoamericanos, para que empiece a empujar a que Estados Unidos reaccione con Latinoamérica, evidentemente nos tienes a tu disposición. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.